Bueno, buenos días, señoritas, señores estudiantes. Les habla el licenciado Edison Tanqueño. ¿Sí? Gracias por asistir a una clase más de historia. Bienvenidos a una clase más. ¿Sí? Comenzamos. Sin antes mencionarles, por favor, que nos cuidemos, por favor, en este tiempo que está pasando el país, la ciudad, no solo el país y la ciudad, no, el mundo entero. Por favor, cuidémonos. ¿Sí? Tengamos fe en Dios, que con la bendición de nuestro Padre todos saldremos adelante y esto podrá pasar. ¿Sí? Por favor, cuidémonos mucho, nosotros y nuestras familias, ¿sí? Para que estemos protegidos. Bueno, comenzamos, por favor, con el valor de la semana, que es la justicia. ¿Qué será la justicia, por favor? Para usted, señorita, dígame, ¿qué es la justicia? Exacto, muy bien. Miren, la justicia se puede decir que es un conjunto de valores, especialmente que tiene el ser humano, como el respeto, sí, el respeto hacia las demás personas, la solidaridad hacia las demás personas. Eso es la justicia, sí, lo que tenemos unos con otros. Pero no podemos hablar de justicia si antes no encontramos lo que es la justicia de Dios. Si todos tenemos la justicia de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Sí, eso es para nosotros. Por favor, primero busquemos la justicia de nuestro Señor. Sí. Bueno, comenzamos con la clase. Tenemos que ver un tema muy importante, sumamente importante, ¿sí? Que es el paleolítico, producción material y simbólica. ¿Sí? Ese es nuestro tema de esta clase. Es muy importante, muy interesante, ¿sí? Muy interesante. El objetivo de esta clase es el siguiente: conocer las características de la historia del Paleolítico a través de recursos apropiados para una producción de análisis crítico en los estudiantes. Eso es lo que nosotros buscamos en esta clase, una producción de análisis, que ustedes puedan analizar el tema que vamos a estudiar esta clase, ¿sí? Para que al final de la clase, por favor, vayan viendo, ¿ya? Al final de la clase, me den su análisis, me den su criterio, por favor, ¿sí? Bien sustentado, ¿sí? Eso es lo que necesito en esta clase, por favor, ¿sí? Comenzamos. Antes de eso, vamos a recordar un poco de la anterior clase, ¿sí? Un poco. Vimos lo que es el paleolítico, ¿no es cierto? ¿Qué significa paleolítico? ¿Qué es paleolítico para ustedes? Señor, ¿me podría decir qué es paleolítico para usted, por favor? Dígame. Sí, exacto, tiene mucha razón. Eso puede ser paleolítico. Miren, partamos del término paleolítico, ¿sí? Que el significado en griego significa piedra antigua. Eso es el paleolítico, piedra antigua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo, en pocas palabras, la edad de piedra, desde que el ser humano comenzó a desarrollar sus herramientas. ¿Sí? Eso es. Bueno, igualmente vamos a recordar un poco más. ¿Cómo creen ustedes que los primeros seres humanos eh, que comenzaron a hacer sus herramientas? ¿Con qué material? Muy bien, con piedra, con madera, con palos, exacto, muy bien, miren. Así eran las herramientas que comenzaron a hacer los primeros habitantes de la Tierra. Sí, pero comencemos. Vamos a recordar un poco. Como ustedes vimos en la anterior clase, el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano la evolución del hombre en pocas palabras. ¿Sí? ¿Cómo fue evolucionando el ser humano? Primero encontramos lo que es el Australopithecus, ¿verdad? El Australopithecus. Después viene el Homo habilis, después el Homo erectus, el Homo sapiens neandertal y el Homo sapiens sapiens. Aquí, por favor, se puede decir que hay una pequeña discusión con los científicos aún, ¿sí? Porque lamentablemente algunos científicos y algunos historiadores mencionan que el Homo sapiens es uno y el Homo neandertal es otro ser humano, ¿sí? Pero para otros le ponen ahí mismo que es el uno solo. Todo depende de la perspectiva de cada científico. Así que todavía esa disputa se puede decir en el mundo científico, ¿sí? A ver, señorita, señorita Gavilanes, por favor, ¿me podría decir qué cree usted en el Australopithecus, en el primer ser humano de la evolución? ¿Ya comenzarían a fabricar herramientas? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿No?
¿Qué cree? Sí, tiene razón, sí, listo, muy bien. Señorita Cajamarca, ¿cree usted que el primer ser humano, la primera evolución, el Australopithecus, ya comenzaron a hacer sus propias herramientas? ¿Qué cree usted? Sí, muy bien, exacto. Tiene mucha razón. Miren, para responder esta pregunta, no, el Australopithecus era netamente recolector, ya sea de frutos o semillas. Ellos se alimentaban de esa manera, ¿sí? E inclusive son llamados también carroñeros. ¿Qué es carroñerismo? Que ellos se dedicaban a buscar animales muertos y se alimentaban de ese animal muerto. Sí, eso es el carroñero, el ser carroñero. Sí, desde que ya comenzamos a ver una evolución en las herramientas es en el Homo habilis. Desde ahí comenzamos a ver, sí. Miren, lo que nos distingue a nosotros, ¿no? De los animales es que nosotros podemos adaptarnos y adaptar la naturaleza hacia nosotros, ¿sí? Eso podemos hacer. Nosotros, lógicamente, podemos, se puede decir, fabricar o adaptar, hacer a nuestra conveniencia la naturaleza, para que se pueda adaptar a nosotros y así poder sobrevivir. ¿Sí? Eso es lo que somos muy diferentes de los animales, se puede decir. Comenzamos ya a razonar. Miren, comenzamos con el Homo habilis, como les dije. Ellos fueron las primeras personas o los primeros seres que comenzaron a crear herramientas. Sí, como ustedes ya lo dijeron, las primeras herramientas fueron, sí, de piedra, exacto. Las primeras herramientas fueron de piedra. ¿Sí? Miren, como es historia y para todo hay una pequeña historia, ¿no? Una pequeña leyenda se puede decir. ¿Ustedes saben cómo o por qué creen ustedes que fabricaron las primeras herramientas? ¿Por qué? A ver, señorita, dígame, ¿por qué cree usted que fabricaron las primeras herramientas? ¿Por necesidad? ¿O porque ellos ya se inventaron y querían herramientas? ¿Por qué cree? Sí, muy bien, por necesidad, exacto. Necesitaban alguna herramienta. ¿Pero por qué? O sea, ellos se les vino la idea de hacer un cuchillo y ya hicieron el cuchillo. Como les dije, para todo hay una pequeña historia, se puede decir. Miren, el primer ser el Homo habilis, que comenzó, se puede decir, a fabricar la herramienta, fue porque en ese entonces, en esa época, había animales, ¿sí? Un animal parecido al cocodrilo, ¿sí? Y ustedes saben que la piel del animal, del cocodrilo, es dura, ¿no es cierto? Gruesa. Miren, y estos primeros habitantes querían comer la piel de este animal, la carne de este animal, querían comer, pero no podían, porque no podían cortar esa piel gruesa que tenía este animal, no podían cortarla. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Lo golpeaban, lo mordían, todo, pero no podían destrozar esa carne. Y miren, una persona ya enojada cogió y le golpeó con otra piedra, le golpeó a una piedra, sí, entre dos piedras se golpearon. Y la piedra lógicamente se rompió, se trizó, quedando un lado, una parte fila, con filo se puede decir. Y esta persona, al coger esa piedra y al querer otra vez golpear al animal, se corta la mano, se cortó la mano. Y ahí comienza el ser humano a razonar, a pensar, se puede decir. Comienza a pensar y dice, si esta piedra, este lado de la piedra me cortó la mano, también puede cortar la piel del animal. Y comienza a averiguarlo y comienza a hacerlo. Y sí, exactamente. ¿Qué pasó? Cortó la piel del animal y así pudo comer esa piel. Miren, y así comenzaron a crear las primeras herramientas. Sí, las primeras herramientas. Aquí podemos ver con ustedes unas, unas herramientas que fueron fabricadas por estas personas. Miren, la primera piedra, tipo almendra, ¿sí? ¿Cómo es la tipo almendra? Como es una forma de gota, ¿no es cierto? Ahí está, miren. La punta de flecha, y esto es como un martillo, se puede decir que usaron ellos. Sí, miren, eso es. A continuación vamos a seguir viendo las otras herramientas, por favor. Miren, aquí está lo que ellos comenzaron a fabricar, las herramientas. Podemos ver una aguja ya de hueso,
Ya comenzaron a usar las osamentas de los animales ya para hacer herramientas. La aguja, miren, el cuchillo, ¿sí? La flecha. Como ya más adelante comenzaron a hacer ya arpones, se puede decir, lanzas, hachas, todo eso, e inclusive ya comenzaron a fusionar los materiales. Antes hacían solo de piedra, como pueden ver acá en esta imagen, pero acá ya comenzaron a fusionar lo que son las herramientas. Sí, miren, ¿por qué razón les digo fusionar? Porque era muy pesado hacer solo una hacha de mano, era muy pesado y fabricaron de esta manera un mango de piedra, imagínense un mango de piedra el hacha de piedra, era muy pesado para ellos, pero después, comenzaron a fusionar el mango, lo hicieron de madera y la hacha de piedra, y eso fue más liviano y era mejor o más fácil manejar para ellos, era mucho más manejable, sí, más liviano, eso es lo que comenzaron a hacer, sí, miren, igualmente, ya vimos cómo van a ser ya cómo hicieron las herramientas, todo eso. Pero vamos a ver la vida cotidiana de ellos, cómo vivían en sí. A ver, para usted, señor Castro, dígame, ¿cree que en ese entonces ya había cultura? ¿Tenían una cultura definida estos ancestros? ¿Qué cree usted? Dígame. Sí, exacto, muy bien. Gracias, señor. Mire, se puede decir que la cultura de ellos era muy precaria, se puede decir. Sí, no tenían una cultura definida. Lo más que se pueda llegar, ¿no? O lo que se encontró, digámoslo así, lo que los investigadores encontraron, lo más llegado a una cultura, es que los seres de este entonces, los seres humanos de este entonces, lo que hacían era vestirse con la piel de los animales, con los cuernos de los animales, pintarse su cuerpo y bailar y danzar. Esa es la cultura más allegada a ellos. Sí, esa es la cultura que se puede reconocer en ese entonces. Después vemos con el arte. ¿Creen que existía el arte ahí? Miren, sí, sí existía el arte. Y aquí se puede dividir en dos tipos de arte. El arte mueble y la Venus paleolítica. ¿Sí? ¿Qué es el arte mueble? Como ustedes pueden visualizar aquí. ¿Sí? El arte mueble, miren. Eh, ¿qué creen que es eso? Miren, el arte mueble. Se dice que es un hueso, ¿no? Un hueso, donde que ellos aquí, en el hueso, le ponían todo lo que es dibujos o escritura en pocas palabras. Eso es lo que le hacían. ¿Sí? Eso es lo que hacían. Y al final, en donde que el hueso esté más grande, se puede decir, hacían un agujero, como pueden ver ustedes aquí, un agujero. ¿Sí? A eso, este, esta herramienta, o esto es conocido como el bastón de mando, y los únicos que podían tenerlo eran los líderes de, de, de ese pueblo. Eso es lo que es la siglo, ¿sí? Ese es el arte mueble. Después viene la Venus paleolítica. Miren, la cultura Venus. Aquí en el Ecuador tenemos algo semejante a las Venus, por si acaso. ¿Alguien sabe? Dígame. Señorita Cajamarca, dígame. Sí, exacto, muy bien, muy bien. Miren, las Venus de Valdivia, aquí en Ecuador, de la cultura Valdivia, lógicamente en Santa Elena. Exacto, muy bien, señorita, muy bien. Sí, pero estos decían ellos representaban a la mujer, a la fertilidad de la mujer, se puede decir. Sí, ¿por qué razón? Porque la mujer es el único ser vivo, ser humano, que puede dar vida a otro ser. Y por ende representaron como la Venus paleolítica, ¿sí? Especialmente la mujer. E inclusive, mucho tiempo después, fue ascendida a una diosa. Le dijeron que es la diosa Venus. ¿Sí? Eso es mi. La pintura rupestre que nosotros conocemos, donde que sus primeros habitantes, ustedes saben que eran nómadas, ¿no es cierto? ¿Qué es nómada? Sí, exacto, que iban de un lugar a otro. Muy bien. Miren, eso es nómada. Sí, y lógicamente durante que ellos se asentaban por un determinado tiempo, hacían su pintura, se puede decir. Su pintura lo hacían ahí. Sí, miren. Y eso representaban especialmente el día a día de ellos. Sí, la vida diaria. Lógicamente, ¿a qué se dedicaban? Era a la casa.
a cazar los animales, sí, y ellos representaban en las paredes, en las cuevas donde ellos permanecían, se puede decir, sí, eso es la pintura rupestre, sí. Miren, seguimos. Comenzamos con la religión. ¿Creen ustedes que ya existía una religión aquí? Sí, miren, ya había una religión ya, sí. Para ellos todo era místico, se puede decir, todo era místico, todo era relacionado a un Dios para ellos. ¿Por qué? Porque desconocían todo lo que había en el mundo, desconocían. Nosotros, miren, si hubiéramos vivido en ese entonces, también hubiéramos pensado lo mismo hubiéramos pensado. Sí, miren, hagamos un ejemplo, el fuego, cuando ellos conocieron el fuego, ¿sí? Ellos pensaron, al principio pensaron que era un animal voraz, feroz, que se comía todo lo que estaba a su alcance. Ellos lo que pensaban, sí, miren, si al fuego, ¿no? Le botaban un animal muerto, el fuego se lo comía, decían ellos. Pero ahora nosotros sabemos que lo queman, ¿no es cierto? Y lo hace cenizas. Si botaban una madera, ¿qué decía? Que el fuego lo está devorando, pero nosotros sabemos que lo estaba quemando. Sí. ¿Ellos qué decían? Si metían la mano al fuego, ¿qué decían? Se quemaban, ¿no es cierto? Pero para ellos decían que el fuego les está mordiendo porque les quiere comer. Ellos lo que pensaban, ¿sí? Miren, todo eso pasaba en ese entonces. Así que por eso les digo, para ellos todo era religión, todo era creencia de un Dios. Sí, toda la naturaleza se puede decir. Sí, seguimos. La danza. ¿Había algún tipo de baile aquí? Se puede decir que sí, pero no un baile común y corriente, se puede decir, ya que todos los habitantes de esa comunidad o de ese pueblo, se puede decir, tenían un papel fundamental en la danza. Todos, sí. Ahí no había espectadores, no había personas que vayan y solo se paraban a ver el baile. No, todos tenían que participar en la danza. Todos tenían que participar. Algunos bailaban, otros tocaban, otros oraban, se puede decir, pero todos es lo que tenían que participar en esta danza, en este baile, se puede decir. Todos tenían un papel fundamental. ¿Sí? Y la música, por último. Sí, sí había música ya en este entonces. Comenzaron a hacer pequeños ruidos, se puede decir. Sí, pequeños ruidos. Miren, ¿de qué es una flauta, ¿no es cierto? ¿De qué creen que es hecho? ¿De qué? Sí, exacto. Muy bien. De hueso. Muy bien, de hueso, exacto. Después lo hicieron de madera y consecutivamente. Pero el primer instrumento, se dice, no, el primer instrumento que fabricaron los primeros seres humanos fue una pequeña lira con cuerdas. ¿Por qué? Porque ellos vieron que cuando una cuerda se estira, se ala lo suficiente y se toca, produce un sonido. Y ellos fabricaron la primera lira, se puede decir. Claro, después ya vino lo que es las flautas, los tambores con pieles de animales, las maracas y un sinnúmero de instrumentos. Sí, eso es lo que nosotros encontramos aquí. Eso es lo que es el paleolítico, producción material y simbólica. Sí, es lo que nosotros vamos a ver. Miren, esa es la clase que tuvimos que ver. Eh, ¿Alguna pregunta con todos ustedes? ¿O seguimos nosotros lo que es las actividades? ¿Alguna pregunta? Sí, miren, como les dije, el paleolítico significa piedra antigua. Lógicamente estamos viendo la época antigua. Estamos viendo en sí, en general, no todo en global, digamos así, lo que es el paleolítico. De ahí, claro, lógicamente, el paleolítico se divide en tres etapas: el paleolítico inferior, medio y superior. Sí, así se divide el paleolítico. Pero estamos viéndole todo en general, en global. Sí, para poder ver. Sí, eso es lo que queremos nosotros ir viendo. Sí, por favor. ¿Ya? ¿Algo más? Listo. Ahora sí, vamos con las actividades. Sí, la primera actividad, la primera pregunta para ustedes, por favor, señores, señoritas y señores. Sí, responde. ¿Qué representaban y buscaban con la diosa Venus? ¿Qué es lo que representaban aquí? ¿Qué buscaban los primeros seres humanos con esto? Dígame, señorita. Muy bien, exacto, señorita. Señor Castro, por favor, dígame.
Muy bien, exacto. Tiene razón. Señorita Gavilanes ahí, dígame usted, ¿qué cree usted? Muy bien, exacto. Miren, es lo que representaron ellos, sí. Una diosa de la fertilidad, la mujer, la que daba vida a otro ser. Sí, ellos lo que buscaban, representar especialmente a la mujer. Sí, como les dije, primero era solo la Venus, después fue ascendida a Dios. Sí, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que la mujer es primordial para la vida del ser humano. Sí, excelente. La siguiente pregunta, miren, para usted, señor Castro, dígame. Sería fácil cazar en la época paleolítica, ¿no? Con un arco y una flecha que ustedes mismos hayan elaborado. Sería fácil, ¿qué creen ustedes? Sí, no, tal vez. ¿Qué creen? Señor Castro, dígame. Exacto, muy bien. Señor Montenegro, Ángel Montenegro, dígame, ¿qué cree usted? Exacto, muy bien, señores, muy bien, muy bien. ¿Sí? Exacto, eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Sí. Sí, miren, va a ser un poco difícil porque lo que ellos se dedicaban especialmente era a cazar animales pequeños, muy pequeños. Y lógicamente tenían que practicar para poder cazar con el arco y la flecha. Sí, tenían que practicar, pero sí era muy complicado en ese entonces, hasta que se adapten. Y lógicamente, como les dije, fueron después evolucionando y después fueron cazando animales más grandes, sí, pero ahí ya iban entre un grupo de personas. Sí, exacto. Miren, eso es lo que queríamos decir en esta clase. Por favor, ¿ya? Por favor, de deber, la tarea para la próxima clase sería, ustedes vieron, ¿no es cierto?, que yo les pasé una diapositiva con un sinnúmero de herramientas que ellos fabricaron. Sí, más de 20 herramientas que ellos fabricaron. Por favor, en su cuadernito van a dibujar, ¿no? Y a pintar la herramienta, 10 herramientas, mínimo 10 herramientas de esta época, del Paleolítico. Sí, por favor, 10 herramientas, ¿ya? Eso sería. Listo. Eso sería todo, señores y señoritas. Ahora sí, por favor, quiero que se pongan de pie todos, por favor. Pónganse de pie. Sí, pónganse de pie. Vamos a desestresarnos después de esta clase. Sí, desestresémonos un poquito. Sí, vamos nosotros a hacer una pequeña dinámica, un juego que se llama. Sí, que se llama la pelota imaginaria. Sí, la pelota imaginaria. ¿De qué se trata este juego? Vamos a participar todos, ¿no? Tanto las personas que están aquí presencialmente como las personas que están vía internet, por favor, vía Zoom. Sí, vamos a practicar todos. ¿De qué se trata este juego? Nosotros tenemos una pelota imaginaria. Sí, yo tengo una pelota imaginaria. Voy a imaginarme que la pelota es de cualquier cosa, puede ser de fútbol, de básquet, de tenis, de golf, lo que sea. Yo les paso la pelota y esa pelota se convierte en cualquier cosa. Sí, en cualquier pelota se convierte. Sí, mi pelota ahorita se transformó en una pelota de básquet. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo, como tengo la pelota, voy a imitar a lo que está esta pelota, que es de básquet, ¿no es cierto? Voy a voltear la pelota y por último lanzo al arco. ¿Sí? Y le paso a la señorita Cajamarca. Ella se imagina que es de fútbol. ¿Y qué va a hacer? Va a patear el balón, ¿no es cierto? Y después le pasa así a sus compañeros. Igualmente, por favor, a través de Zoom también, ¿ya? Ustedes también, por favor, van a participar en esta dinámica. ¿Sí? Esto es para desestresarnos un poquito, por favor, ¿ya? ¿Sí? Eso sería. Exacto. Listo. Sin nada más que decirles. Muchas gracias, señores y señoritas. Por favor, cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho. Por favor, usen mascarilla. Lávense las manos, por favor, ¿sí? Y mantengan la distancia, ¿sí? Cuídense mucho. Están protegiendo ustedes y sus familias. Sí, por favor. Así que sigamos adelante, por favor. Gracias.